Ya estamos de regreso en la Central de Informaciones para hablar del contexto político, de la crisis política en la que nos encontramos y hemos entrado esta semana en específico con la caída del gabinete liderado por Pedro Cateriano. Conversamos de inmediato con el analista político Luis Herrera Romero, que ya está con nosotros en la línea. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la llamada. Bueno, Pedro Cateriano acudió al Congreso de la República 20 días después de que había sido designado como el titular de la PCM. En el caso de Walter Martos, él va a ir 5 días después de que ha jurado en el cargo. ¿Este tiempo va a ser suficiente para poder establecer las alianzas, el diálogo y el consenso que se necesita para que le den el voto de confianza? Creo que el tiempo es suficiente y necesario que sea corto, porque el premier Martos tiene poco tiempo para actuar rápido. Y para actuar rápido en dos temas puntuales, que es el control de del COVID-19 y la reactivación económica. Entonces, no deberíamos demorar más para llevar este paso y el Congreso pueda emitir su voto. Bueno, ¿qué tendría que hacer entonces el próximo gabinete y qué no tendría que repetir para incurrir en los mismos errores? Pero permítanme con esa respuesta brevemente porque tengo que entrar con una noticia de último minuto. Espérenos, por favor, señor Herrera, en la línea. Tenemos de inmediato que comentar lo siguiente, y es que el ministro de Educación, Martín Benavides, información del Congreso de la República, va a responder el pliego interpelatorio el jueves 13 de agosto a las 9:30 de la mañana ante el Parlamento Nacional, un pleno virtual como se están manteniendo estas sesiones. Entonces, el ministro de Educación, Martín Benavides, pasará por el proceso interpelatorio este jueves 13 de agosto a las 9:30 de la mañana. Ahora sí, señor Herrera, había quedado pendiente la pregunta, disculpe la interrupción, sobre qué tiene que hacer ese nuevo gabinete liderado por Walter Martos, qué errores no debería repetir para que se le otorgue el voto de confianza. El ministro Martos se tiene que concentrar en lo urgente. Como digo, tenemos poco tiempo para poder actuar de manera decidida, en primer lugar, sobre el tema sanitario. El ministro Martos es un oficial del Ejército con formación en planeamiento y con formación en temas logísticos. Por tanto, tiene que tener claramente identificado que hay necesidad de movilizar todos los recursos públicos y privados para esta primera tarea, contener el tema sanitario. Y para ello sería bastante interesante que el ministro reactive el Consejo de Seguridad Nacional y implemente la Ley de Movilización Nacional para poder llamar y convocar a todos los recursos públicos y privados en esta tarea. Y de esta forma también conjugarla para atacar la segunda tarea urgente, que es el tema de la reactivación. Entonces, en el tema de la reactivación hay que concentrarse en estos pocos meses que quedan en el gobierno del presidente Martín Vizcarra en reactivar empleo. Y para ello, claramente hay que agilizar las acciones administrativas de inversión para atacar sectores intensivos en creación de empleo y trabajo. Llamemos la construcción, llamemos agroindustria y sobre todo lograr esa conexión entre la ejecución del presupuesto público y las pymes y las MIPES, a través de la explotación de un mapeo industrial de carácter estratégico que permita que estas unidades empresariales, que son la gran mayoría del entramado empresarial a nivel nacional, se incorpore a la compra pública para poder proveer todo lo necesario para los equipamientos hospitalarios. Entonces, lo que sucede es que para reactivar la economía se tiene que reactivar el círculo virtuoso de la compra y venta. El plan que ha venido ejecutando el gobierno desde el punto de vista económico ha sido o es un plan orientado al subsidio a través de la entrega de bonos. Pero eso no puede mantenerse que el tiempo de manera permanente porque la caja pública, por evidentes razones, no aguanta. No va a aguantar. Entonces hay que reactivar, como digo, el circuito virtuoso de la compra y venta. Y eso se va a reactivar cuando la ciudadanía en general vaya teniendo confianza para salir y poder adquirir cosas y poder darle movimiento a esto. Y eso se va a adquirir cuando, por el otro lado, el primer objetivo, que es contener el COVID-19,
se vea realizado a través, como digo, de la utilización de todos los recursos para esta tarea de manera rápida. Solamente un ejemplo. Hay que agilizar, por ejemplo, los trámites en aduana. No puede demorar 10 días sacar de aduanas una planta de oxígeno. Un día son 1000 muertos en estos momentos en el país. Entonces, por un trámite administrativo no podemos pues tener 10.000 muertos, ¿no? Entonces, la tarea, por eso, del Premier Martos y su gabinete es agilizar muy rápido esas dos tareas urgentes: salud y economía. El resto de temas son... De acuerdo, y como lo dijo el presidente, ¿no?, en su mensaje del 28 de julio, sin salud no hay economía y sin economía no hay salud. Van estrictamente ambas en estos momentos de la mano. ¿Tendría que priorizar también, Walter Martos, el tema regional? Porque hubo demanda de congresistas de regiones que esperaban un plan mucho más aterrizado en ese sentido. Lo que pasa es que hay que entender que cuando hablamos del plan aterrizado, estamos hablando de acciones de manera específica. Y las acciones de manera específica en los 3 niveles del Estado: nacional, regional y local. Pero una cosa que ha demostrado estos más de 150 días de emergencia sanitaria es que el esquema de decisorio que trae la regionalización no ha funcionado. En este momento lo que se necesita es unidad de mando para enfrentar el problema. Y como digo, el Premier, el perfil que tiene como oficial general del Ejército, especializado en temas de planeamiento, es justamente el concepto de la unidad de mando. Desde el Premierato se tiene que conducir este proceso y agilizar y aligerar, y en muchos casos seguramente saltar varios procedimientos a nivel regional y local para hacer llegar los temas hasta el último rincón del país. Porque si nos perdemos en el marasmo de la administración, vamos a perder tiempo. Es importante entonces que Walter Martos sea un ex miembro en retiro ya de las Fuerzas Armadas, que tenga esa voz de mando para poder, como se dice, ordenar la casa. Mire, yo creo que el perfil ideal en este momento para enfrentar la crisis es un perfil como el que tiene el general Martos, porque es un hombre preparado en planeamiento estratégico, es un hombre preparado en la gestión logística, y en este momento lo que necesitamos es acciones rápidas. Él viene del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, tiene la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, que es una unidad especializada en grandes compras estratégicas y compra en el mercado internacional. Entonces, en este momento, como digo, lo que hay es la necesidad, primero, de tener unidad del mando para actuar rápido. Segundo, potenciar nuestra capacidad industrial a través de unir los recursos públicos y privados, y para eso implementar la ley de movilización nacional es ideal. Tercero, tenemos que tener eficiencia logística, y la experiencia del general Martos creo que en ese sentido es clave. Cuarto, tenemos que tener una estrategia definida, y la estrategia definida es lo que se le pide al Premier que lleve en su presentación ante el Congreso de la República. Creemos que en el caso del ex primer ministro Cateriano, la estrategia que planteó ante el Congreso pecó de ser demasiado difusa al hablar de temas que a nivel de gestión pública van a demorar pues más de 1 o 2 años sin implementarse. Hoy día tenemos que concentrarnos, y el Premier, estoy seguro, lo va a hacer así, en lo urgente. Y lo urgente son solamente 2 temas. Uno, salud, y el otro, economía. Y un tercer tema, pero que tiene un enorme tiene una enorme responsabilidad, Walter Martos, sobre todo porque no solo tiene que ir a aterrizar esas políticas en materia sanitaria y económica, sino que tiene que poner los planes en acción rápido, porque la gente se sigue contagiando, porque la gente sigue falleciendo y porque cada vez también hay menos ingresos. ¿Qué le parece a usted el equipo con el que Walter Martos va a tener que poner en práctica estas políticas? Debió cambiar sectores claves que son cuestionados por el Congreso de la República y que podrían jugarle en contra en la otorgación del voto de confianza, como economía y como educación. Como queda claro, el primer ministro pues conduce la política, y la política la define el presidente de la República con todo su equipo. Entonces, en este caso, el equipo viene con una experiencia
algunos de 15 días, otros más tiempo, pero una experiencia que no ha sido satisfactoria hasta el momento. Por tanto, la figura del Premier en esto es clave, porque él es el que tiene que poner esa unidad de mando, esa voz de mando, para poder accionar de manera rápida estos dos temas urgentes. Ahora, obviamente, tiene, vamos a decir, el problema de ministros que pueden estar próximos a ir a una interpelación por los temas económicos o por los temas de educación. En el caso de la economía, como digo, hay que discutir no solamente si es que la empresa de un familiar de la ministra participó o no participó, sino realmente el fondo del tema. El fondo del tema es la orientación de la estrategia económica. Como digo, hasta el momento la estrategia económica ha sido una estrategia económica de subvención a través de bonos. Tenemos que discutir y ampliar que esa estrategia se amplíe y se proyecte a potenciar los sectores económicos intensivos en mano de obra, pero principalmente generar la confianza para poder movilizar de manera virtuosa el circuito de compra y venta. Y en el caso de educación, el tema de la reforma universitaria es una de las líneas en materia educativa, porque en materia educativa hay que discutir calidad educativa, hay que discutir infraestructura educativa, hay que discutir el plan. Pero por ahí no va la interpelación. 2036. Claro, pero por eso digo, entonces, eso el Congreso lo interpelará y si no lo cree, lo censurará y cambiarán de ministro. Porque si hoy día queremos, como dicen, aterrizar el tema, tenemos que aterrizar a lo urgente. Lo urgente para el primer ministro, sin dejar de lado, claro, el resto de temas, es salud y economía. Y eso no tenemos tiempo, porque en gestión pública el tema es bien claro. El mes de diciembre es un mes de cierre presupuestal. Estamos por llegar al mes de septiembre. Si no se convocan las cosas hasta mediados del mes de septiembre, o sea, estamos hablando a nivel de contratación pública, entonces va a ser bien difícil que se puedan ejecutar en este año. Entonces tenemos que actuar rápido y el Premier, estoy seguro, tiene claro que se tiene que concentrar en estos temas. No tenemos más de un mes para acciones rápidas, concretas, específicas. Ojalá, porque además estamos atravesando una de las peores crisis y tenemos un gobierno que tiene menos de un año para poder poner en marcha políticas, ¿no? Para poder gestionar. Una última consulta, señor Herrera. ¿Cómo ve en estos momentos a los congresistas, a los parlamentarios que finalmente van a dar el visto bueno para que este Consejo de Ministros pueda ponerse a trabajar de inmediato? Están con una actitud bastante similar a la que tenían con Pedro Cateriano, ¿no? Con ganas de dialogar, con ganas de consensuar, con ganas de otorgarle el voto de confianza, pero a la hora que hay que marcar, a la hora que hay que votar, todas estas buenas intenciones se dejan de lado. ¿Cómo lo ve usted? Claro, lo que sucede que es cómo vemos a los congresistas y cómo vemos a la política nacional en general. Entonces, la política nacional en general es una política marcada por intereses de tipo económico, por un perfil de partidos políticos que no actúan como tales porque no plantean temas de visión de país ni están dedicados a la construcción de cuadros políticos que luego puedan llegar al gobierno. Lo que tenemos en este momento es un escenario de partidos que son la gran mayoría vientres de alquiler. Ya hemos visto que se ha aprobado el tema de que los candidatos presidenciales se puedan inscribir hasta fines del mes de septiembre en partidos que no son suyos y que los conocen y que por obvias razones tampoco pues tienen equipo para gobernar si es que llegan a la presidencia, ¿no? Entonces, el problema de fondo es que tenemos un pésimo sistema político y como todos están en la lucha, dado que estamos en un año electoral, cada uno quiere ser más popular que el otro. Y al querer ser más popular que el otro, también toman las medidas más populistas que puedan sonar bonitos. Pero a la larga eso como país nos ayuda. O sea, yo, una de las cosas que ya trato en clases y a la hora que hacemos análisis, ya no hay que hablar de lo que vamos a hacer para el Bicentenario, porque el Bicentenario, ya llegamos al Bicentenario. Ya estamos corriendo el año del Bicentenario. Sí, claro. Nada de lo que hagamos ahora va a mover los indicadores del Bicentenario. Ya perdimos 50 años de historia. Con gobierno, o sea, hemos tenido gobierno militar, hemos tenido terrorismo, hemos tenido hiperinflación, hemos tenido dictadura y sobre todo hemos tenido una era de corrupción.
si de algo tenemos que salir los peruanos en este momento hacia el 21, es de esta era de corrupción. De acuerdo. Y ojalá que nuestros políticos caminen y entiendan eso, que esa es la prioridad y caminen en esa línea. Muchísimas gracias, señor Herrera, por acompañarnos esta tarde en RPP. Usted. Vamos ahora a cambiar de noticia.